Se trata de un capitel de columna procedente del Molino de San Antonio, situado en el río Guadalquivir, en Córdoba. Fue hallado en el río después de una gran avenida de agua entre enero y abril de 1947. Puede datarse en la segunda mitad del siglo I a.C. Está realizado en arenisca y labrado conjuntamente con uno de los tambores que componen el fuste, todo en una pieza. Se encuentra algo erosionado como consecuencia del tipo de piedra, bastante blanda, y las circunstancias de su hallazgo. En cuanto al tambor, perteneciente a un fuste de columna acanalada, presenta el hueco característico, de tendencia rectangular, en su parte inferior, para el ensamblaje con las otras piezas o tambores que compondrían dicho fuste. Por lo que respecta al capitel, siguiendo a Carlos Márquez en la descripción, presenta quima, jónico, con 4 ovas contenidas en molduras y lancetas como elemento de separación. Debajo se encuentra el collarino, con gruesas perlas separadas por astrágalos. Por encima del quima, 2 filetes, en cuyos extremos se abren 2 semipalmetas de grandes proporciones. Ábaco con canales estrechos y paralelos. Volutas lisas. El cojinete tiene un grueso haz, acanalado en toda su longitud, que se estrecha en el centro con 3 molduras lisas, siendo la central más ancha que las laterales. Según Carlos Márquez, resulta extraña la posición ocupada por el quima. En lugar de estar a la misma altura de las palmetas, se coloca por debajo de la línea imaginaria que une los centros de las volutas. Se trata de uno de los ejemplares más antiguos del catálogo de Carlos Márquez. Se relaciona muy de cerca con un capitel de Ostia, del periodo republicano. Otros elementos nos hablan de una fecha temprana para su realización. Así, la parte inferior de las ovas no es apuntada. Las perlas del collarino no son alargadas y las cuentas que las separan son cilíndricas. Para Carlos Márquez, también no cabe ninguna duda acerca de las similitudes formales que vinculan este capitel con algunos jónicos itálicos de Pompeya, como los de la casa de Cinghiale. Esta escultura representa un erma de mármol amarillo, de una altura de 15 centímetros, una anchura de 9 centímetros y un grosor de 8 centímetros. Debe identificarse con el busto de Pan joven, datándose entre el 54 y el 96. Presenta abundante cabellera rizada, con mechones y grustos sobre la frente, bigote y barba rala con pequeños rizos que se disponen entre las orejas hasta la barbilla, mechones en el mentón y las mejillas. Muestra el ceño fruncido, lo que produce unas cejas arqueadas y arrugas abultadas en la frente. La boca está entreabierta, los ojos tienen las cuencas vacías y trepanadas para en su día albergar pasta vítrea u otro material. Iconográficamente podemos destacar 2 elementos, el tocado vegetal con 4 corimbos y hojas de hiedra, y una nébrida que cubre el busto y cuyas pezuñas le cuelgan entre los hombros. Bajo la nébrida viste túnica de cuello redondeado. Peña Jurado sitúa la pieza dentro del periodo neroniano Flavio, por similitudes con otras piezas de esa misma cronología. En este sentido señala el modo de realización de los corimbos, comparable con algunas urnas de Roma del periodo Flavio. La equipara con un sileno de un fragmento de una crátera monumental de Tarragona. Los corimbos, el trabajo de los tallos, las hojas de hiedra, la forma de las cejas o los rizos de la barba, fechadas a finales de época Julio-Claudia o a principios de la Flavia. Señala otros paralelos, como la técnica de la decoración escultórica del templo romano de la calle Claudio Marcelo de Córdoba. Este fragmento de mosaico romano puede datarse en el siglo II después de Cristo, habiéndose hallado en la confluencia de las calles Cruz Conde número 20 y Cabrera, en Córdoba. Se le ha asignado el denominado Maestro de la Pradera Florida. Corresponde al emblema central de un mosaico perteneciente al pavimento de una vivienda de época romana, que se halló al completo, pero del que solo pudo recuperarse el motivo central. En él se representa la figura del caballo alado Pegaso de perfil, en actitud de caminar sobre un suelo de hierba rodeado de círculos tangenciales formando rosetas de 4 pétalos con diminutas cruces en el centro. Pegaso aparece levantando la pata derecha, esto es, se ha representado en el momento justo en el que, según la leyenda, con el galope de su pata hace brotar la fuente Hipocrene en el monte Licón, Beocia, por lo que se la conoce también con el nombre de la fuente del caballo, y estaba consagrada a las musas. El emblema se halla rodeado por una estrecha cenefa con nudo o cable.
Entre las representaciones de Pegaso en mosaicos de la península ibérica destacan el conservado en Emérita Augusta, Mérida, firmado por dos musivarios de procedencia griega, de finales del siglo II, y el de las Musas de Arroniz, Arellano, Navarra, en el que ocupa el medallón central. Pegaso pertenecía a Zeus, y fue el primer caballo en estar entre los dioses. Nació de la sangre que brotó del cuello cercenado de Medusa, cuando Perseo le cortó la cabeza. Esta imagen mitológica representa al caballo que transportó a su dueño Benefronte hasta la morada de los dioses, el Olimpo, siendo recogido por Zeus tras enviar a su dueño al suelo. Pegaso es símbolo de la inmortalidad, de la imaginación y de la poesía, dadas sus conexiones con las musas. Más tarde, en el bestiario medieval se representará con frecuencia otro caballo alado, el hipogrifo, que tiene cabeza de águila y cuerpo de caballo. Se trata de un retrato en mármol blanco, de 38 por 22 centímetros, fechable a inicios del siglo I después de Cristo, entre 14 y 37, durante el Principado de Tiberio. Fue regalado al Museo de la Comisión de Monumentos por don José Baeza Díaz, procedente de la dehesa de la Mesta, en la finca La Villeta, Puente Genil, propiedad del duque de Medinaceli. Por las noticias recogidas por Pérez de Siles acerca del lugar de su hallazgo, así como por tratarse de una obra casi con toda certeza importada. Nuestra pieza formaría en origen parte de un grupo de estatuas de la familia imperial Julio Claudia, como los del Teatro de Mérida o de Medina Sidonia, aunque su contexto estaría más próximo al del municipio de Hiponova, en las cercanías del actual pueblo de Baena, Córdoba, en el que encontramos una pequeña población con espacio dedicado a la representación imperial. Es una representación de Druso el Menor, hijo único de Tiberio, muerto en el año 23 después de Cristo, a los 38 años de edad. La identificación de la pieza como Druso el Menor fue sugerida por Bernoulli en 1894. Otras representaciones de Druso las encontramos en el Museo de Letrán y en Aviñón. La base del cuello se encuentra devastada debido a que esta pieza estaba destinada a ser insertada en un cuerpo realizado aparte. Son rasgos característicos de este personaje: una frente estrecha, la nariz prominente y el mentón adelantado y curvo. El pelo se representa con todos los detalles, como es la disposición de los mechones a partir de un remolino en forma de estrella en la coronilla y la horquilla sobre la frente. Los mechones se ordenan en hileras concéntricas, de forma compacta. Los rasgos fisonómicos se han suavizado. La boca es más pequeña, los labios son carnosos, las aletas y la base de la nariz se han estilizado, la blandura de los pliegues labionasales ha sido marcada. Muestra una precisión escultórica propia del arte oficial, destinada a la propaganda dinástica a comienzos de la época imperial. Esta estatua de bronce, realizada mediante fundición a la cera perdida, tiene unas dimensiones de 60 por 30 por 22 centímetros. Procede de la finca Las Minas, en Aguilar de la Frontera, Córdoba, pudiéndose datar entre mediados del siglo I y mediados del siglo II. Esta figura representa al dios Baco, de pie, en contraposto, apoyando su peso sobre el pie derecho. El brazo derecho aparece levantado en actitud de sostener el tirso, hoy desaparecido, y presenta la cabeza girada hacia la derecha. Se encuentra totalmente desnudo, aunque calzado con unas sandalias. Se trata de una pieza de gran calidad, en la que destaca el tratamiento plástico del cabello, que se compone de largos mechones ondulados que caen hasta la parte posterior del cuello, en forma de tirabuzones muy definidos. Se encuentra casi completa, faltándole solo el brazo izquierdo, que iba soldado o unido a la figura, realizada en una sola. Esta iconografía es distinta a la bien conocida que representa al dios como un joven obeso coronado de pámpanos, sentado tocando instrumentos y rodeado de racimos de uvas y copas. Ambas parecen distinguir los efectos del vino. María Luisa Loza indica que la pieza fue hallada junto con abundante escoria de fundición y otras piezas de bronce, planteando la posibilidad, aunque la falta de datos arqueológicos no permiten confirmarla, de tratarse de un taller de bronces para la fabricación o reparaciones. No obstante, la propia autora identifica la pieza como procedente de un taller foráneo a la península ibérica.
El Mitra de Cabra o Mitras Tauróctonos es una escultura de estilo romano, escultura exenta de mármol blanco, cuyas dimensiones son 93 por 96 por 35 centímetros. El dios Mitra es representativo de la religión del mitraísmo y es una temática poco usual, y la única escultura en bulto redondo de esta representación encontrada en la península ibérica. Se descubrió alrededor del otoño de 1951, en la huerta de Francisco Castro Córdoba, a unos 70 centímetros de profundidad, mientras su hijo estaba arando la tierra. Al no saber de qué se trataba, lo escondieron durante un tiempo tras haber recibido una serie de ayudas de Rafael Moreno Laoz, secretario del ayuntamiento. Le regalaron la escultura como muestra de agradecimiento. Dicho secretario donó la pieza al Museo Arqueológico de Córdoba en 1952, donde se restauró, donde ha permanecido desde entonces. La escultura fue restaurada en 2008 para una exposición temporal en Sevilla. Su descubrimiento se efectuó dentro de una de las exedras del estanque biasimizado central del peristilo de la villa romana de Fuentes Las Piedras, conocida como Villa de Mitreo, Cabra, Córdoba. Actualmente se expone en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. En el lugar donde se encontró se descubrieron otras estatuas de arte romano que acabaron en el Museo Arqueológico de Cabra. Esta villa finalmente fue declarada Bien de Interés Cultural en 2016. El grupo escultórico de Mitras Tauróctono, Dios Sol, representa al dios persa, tocado con el gorro frigio, sacrificando al toro. Repetición anual del ciclo de muerte y resurrección, cogiéndole por los hollares del morro y clavándole una daga en el cuello. Mitra tiene la cabeza hacia arriba y a la izquierda, evitando mirar al animal, pero apoya su pierna en él para inmovilizarlo. Aunque no se ha conservado en su totalidad, se observa la clámide sobre sus hombros. La base rocosa representaría la cueva mística donde se produce el sacrificio. De la sangre purificadora que brota del toro, bebe el perro, fiel amigo de Mitras, que guarda el alma. La serpiente produce las plantas y del escorpión surgen los animales y los hombres. Todos son símbolos de un dios creador. Pertenece ya a una época avanzada en el desarrollo de la escultura romana. Subsisten escasas representaciones de esta divinidad, por lo que este ejemplar es excepcional. Este grupo demuestra la presencia en época de Adriano, de creencias de origen oriental, en las provincias occidentales del imperio. En el Mitreo se celebran diversos actos relacionados con el culto a ese dios, en los que la violencia física juega un papel muy destacado, llegando incluso a producirse sacrificios humanos, según algunos autores. Este culto se desarrolló en Hispania desde mediados del siglo II hasta finales del siglo III. Procede de la llamada Villa de Mitreo, en las afueras de la antigua Hippagrum Cabra, y se halló en una fuente. La mayoría de los autores coinciden en que debió ser usado como elemento de culto en el altar de algún mitreo. Posiblemente el lugar de su hallazgo fuera un verdadero templo dedicado al dios, en el cual se intentaría reproducir artificialmente la cueva mitraica a través de un patio que haría las veces de fons perennis.